Vamos a buscar primero a los Corintios, capítulo 8. Primera a los Corintios, capítulo 8. Voy a decir amén cuando lo tengan. ¿Estamos ahí? Voy a leer la palabra del Señor. Primera a los Corintios, capítulo 8. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, el cual procede en todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pues mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolo, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil porque en Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. No cierre su Biblia, hermano. Ahí están. En esta mañana vamos a estar hablando de un tema que Pablo en esta carta ha decidido tocarlo en dos secciones. La primera sección está aquí, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, y la segunda sección, donde añade algunas ideas importantes, está en el capítulo 10, donde habla de la idolatría. Hoy vamos a centrarnos en el capítulo 8, en estos versos del 1 al 13. Y sabe, hace muchos años me contó un pastor que estaba en medio de la iglesia, un culto muy especial, un domingo en la mañana, y estaban haciendo los bautizos. Y había una ancianita que había profesado a Cristo como Señor y Salvador, pero era una ancianita que venía de la idolatría, venía del catolicismo, y esa ancianita había dicho que ya el Señor le había salvado, que solo Él era su Dios, que no creía ni profesaba ningún otro santo, ningún otro Dios fuera de Dios. Y me cuenta este amigo que la iglesia ese día en la mañana estaba llena, pues iban a celebrar este tiempo de bautizo, y cuando toman a aquel pastor y toma a la ancianita, y imagínense una iglesia inmensa, y el bautizo era inmenso también, y ya iban, no sé, más de 10 bautizándose, y en el momento que el pastor toma a la ancianita y le va a unir, nosotros sabemos que, como la palabra nos enseña, creemos en el bautismo por inmersión, es decir, la persona tiene que hundirse por completo porque es un símbolo de morir al pecado y resucitar en Cristo para vida y vida eterna. Pero el pastor parece que no se dio cuenta, y en ese momento le dijo: hermana, ¿quiere testificar usted de lo que Cristo ha hecho? Sí, quiero dar gracias al Señor porque solo Él es mi Dios. Y todo el mundo pensó: amén, gloria a Dios. Y el pastor la toma, y en vez de, como nosotros también a veces lo hacemos a los más ancianos, tratamos de doblarlo sobre sus rodillas y levantarlo, no hacia atrás. Parece que el pastor no se dio cuenta de esto y le echó hacia atrás a la anciana. Y la anciana, en ese impulso de hundirse, y cuando sale, lo primero dijo: ay, Virgen de la Caridad, que casi me ahoga, mijito. Ay, Virgencita, que casi me ahoga, mijito. No dudamos de la conversión de esa hermana, no dudamos de su testimonio, pero le quedaban cosas del viejo hombre. Y es que cuando hablamos del contexto cubano, hermanos, en el contexto cubano la idolatría se ha convertido parte de la cultura. En esta mañana vamos a estar hablando lo que Pablo le dijo a aquella iglesia de Corinto en esta sección, que después de hablar de diferentes temas, y le va a seguir después
amonestando en diferentes aspectos eclesiásticos. Ahora Pablo ha centrado la atención en este capítulo 8, en estos 13 versos, a darle básicamente dos grandes pautas en cuanto a los sacrificados a los ídolos, y eso es lo que vamos a estar tratando en esta mañana. En primer lugar, en los versos del 1 al 6, vamos a ver la verdad divina detrás de los sacrificados a los ídolos. ¿Cuál es la verdad apostólica? ¿Cuál es la verdad del evangelio detrás de este sacrificio? Y en segundo lugar, de los versos del 7 al 13, vamos a estar hablando de la madurez cristiana. Y escucha esto: la madurez cristiana detrás de los sacrificados a los ídolos. Pero antes, es muy interesante, hermano, y muy importante que nosotros entendamos cuál es el contexto entre los corintios. Por ejemplo, algunos han añadido que en Cuba más del 75, quizás hasta el 80% de la población, de una forma u otra, ha practicado la santería. De una forma u otra, ha estado tanto en lo más inmiscuido de la santería, como hasta tener un pequeño azabache o un pequeño símbolo. Y en una cultura donde decimos, no, eso es cultura, eso es parte de nuestra tradición. Sabemos que los africanos trajeron sus dioses, que nuestra cultura es una simbiosis, es decir, es una mezcla de tantas culturas, que evidentemente en esa cultura no está el buscar a Dios, porque eso entró cientos de años después, ¿verdad? Por lo menos el evangelio con los movimientos de los Estados Unidos evangélicos llegando a Cuba. Ahora, en cuanto a esto, nosotros debemos entender el contexto en Corinto. ¿Por qué? Porque no tendría para nosotros mucho sentido que Pablo esté hablando de comer sacrificado a los ídolos cuando en nuestro contexto dice, yo no quiero comer algo que está sacrificado a los ídolos, punto. Voy a un lugar, compro algo que no está sacrificado a ningún ídolo y ya. Pero no era así en Corinto. Fíjense, voy a dar algunos datos importantes. Lo primero, el hombre, después de darle la espalda a Dios, mire hermano, el hombre fue creado para estar en relación con su Dios. Por eso cuando el hombre en sus delitos y pecados le ha dado la espalda al Señor, ese espacio, por llamarlo de alguna forma, que tiene el hombre, lo llena ¿con qué? Si Dios no está, el Dios verdadero no está, pues lo llena con otros dioses, con otras creencias, o incluso aun cuando alguien diga, no, yo no creo en ningún Dios, eso es un estilo de pensamiento. Y ese es el estilo, por decirlo así, esa es la religión que esa persona ha adoptado. ¿Cuál es su religión? No creer en nada, pero eso es un estilo de vida, un estilo de proyectarse en la vida en cuanto a la relación con Dios o, en este caso, sin Él. Así que, si nosotros hablamos de la idolatría, si nosotros hablamos de lo que son los ídolos, si nosotros hablamos de cuán perverso es el corazón del hombre, hermano, decía Calvino que el corazón del hombre es una fábrica de hacer ídolos. ¿Por qué razón? ¿Cómo es posible que la gente pueda tener tanta imaginación para tener miles de dioses? Si vamos a la cultura egipcia, miles de dioses tenían ellos. Si vamos a los griegos y romanos, o la cultura greco-romana, algunos estadistas e historiadores dicen que tenían más de, escuchen el dato, 30.000 dioses. Yo después del 15 perdí la cuenta. Imagínense, 30.000 dioses. ¿Por qué? Porque todo en la creación, cuando se le ha dado la espalda al creador, toda la gente lo vuelve el sustituto del Señor. Ahora, ¿qué pasaba en Corinto? Corinto no estaba lejos de esto. Los sacrificios a los dioses eran parte integrante de la vida del mundo antiguo. Podían hacerse de dos maneras, y esto eran básicamente los dos tipos de sacrificios que existían en esta ciudad y en todos sus contornos: sacrificios privados y sacrificios públicos. En ninguno de los dos casos, escuche bien, se consumía el animal totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Que aunque fuese un sacrificio privado, algunos historiadores hablan de esta ciudad que lo que más se quemaba de ello era algunos pelitos de la frente. Imagínense, voy a ofrecer esta vaca. No era aquí en Cuba, era allá en Corinto. Y decía, muy bien, el sacerdote tomaba unos pelitos y le quemaba la vaca. Y el resto de la vaquita, humilde, pobrecita. Entonces, ¿qué pasaba con toda esa carne que sobraba? Cuentan los historiadores, y hay uno que de hecho para mí es una autoridad en este tema, y es William Barclay. Y él dice que en Corinto una de las cosas que pasaba era que los templos, que eran muchos templos, tenían al lado comedores. ¿Por qué? Porque todos esos animales que se estaban sacrificando constantemente, era solo una parte del animal que se sacrificaba y el resto iba a los comedores, o en su defecto iban a las carnicerías.
Y las carnicerías entonces se dedicaban a vender carne. Y como era demasiada carne, los precios eran baratos. Eso es un sistema que menos en Cuba funciona en todo lugar. Mientras más producto hay, la demanda, tienes que bajar los precios. Por eso aquí ni hay producto, ni hay precio, ni nada, y esto es un desastre. Pero, regresando a Corinto, una de las cosas que nosotros vemos con esta gente es que las carnicerías en todo Corinto estaban llenas, a tal punto que cuenta este historiador que se volvía casi imposible, a menos que tú tuvieras animales de tu pertenencia, se volvía casi que imposible ir a una carnicería y que esa carne no estuviese sacrificada a los ídolos. Entonces, mis amados hermanos, lo que complica la cosa, dice este autor, era que se creía firmemente en los espíritus y los demonios. Entonces, ¿qué pasa? Que los corintios decían, esta carne que me voy a comer, si no está ofrecida a un ídolo o a un dios, me puede hacer daño. Esta carne que me voy a comer, si está ofrecida a un dios de menos fuerza o de menos poder que los dioses principales, me puede hacer daño. Y era un conflicto. Como es un conflicto comer aquí carne en Cuba, allí era un conflicto, pero era porque tenían en abundancia, y lo terrible del caso no era que estaba en abundancia, es que era carne ofrecida a los dioses falsos. Y muchos de ellos tenían la creencia que eran dioses reales. Porque uno oye hoy, puede decir, no, son dioses falsos. No, ellos decían son dioses reales, dioses verdaderos. De modo, que cuando se hablaba de este tema, muchos de ellos creían que el simple hecho de coger un pedazo de carne y ponerlo en su boca, si no estaba sacrificado a un ídolo y ellos conocían el nombre del ídolo, podían morir allí mismo. Así que, imagínense vivir en una ciudad donde hay abundancia de carne, pero ya no se haga mucha idea, donde hay abundancia de carne y en medio de esa expresión, tú dices, bueno, ¿qué carne voy a comer? Porque la que te decidas a comer, se está vendiendo en la carnicería que pertenece a uno de los templos paganos y está ofrecida a alguno de los dioses. Y ese problema, como muchos otros, también estaba ocasionando divisiones en la iglesia de Corinto. Y a esto Pablo entonces le va a hablar, en primer lugar, la verdad divina, y en segundo lugar, la madurez cristiana, detrás de lo sacrificado a los ídolos. Vamos a centrarnos en el primer verso, como dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos. Pablo parece que está haciendo recurrencia ¿a qué? A que nos vamos a dar cuenta que en este capítulo, pero como hemos visto en capítulos anteriores y capítulos posteriores, son temas en los cuales los corintios tenían dudas. Y Pablo dice, muy bien, hablemos ahora de lo sacrificado a los ídolos. En cuanto a este tema, sabemos que todos tenemos conocimiento. Es interesante como Pablo dice esto, pero más interesante es la mala interpretación que se ha hecho de lo que viene a continuación. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Mira, hermano, si usted lee ese texto, pero no lo lee en su contexto y no lo correlaciona con el resto de la Biblia, entonces cometemos los errores que escuchamos hoy de tantas personas cuando critican el estudio de la Biblia, el manejo de las escrituras. No, los bautistas, a ustedes les gusta mucho esa estudiadera y han matado el espíritu y no sé quién, y los pentecostales que ustedes no sé qué, y los otros que ustedes qué sé yo. Miren, hermano, entendamos en contexto lo que Pablo está diciendo en esa frase, en ese lugar, y cómo lo entendieron ellos. En primer lugar, Pablo dice, sabemos que todos tenemos conocimiento en cuanto a ¿qué? A lo sacrificado a los ídolos. Es decir, Pablo no está hablando de un conocimiento bíblico. ¿Por qué razón? Porque si ellos tuviesen el conocimiento bíblico de lo sacrificado a los ídolos, no le estuvieran preguntando qué iban a hacer en cuanto a ese tema. De lo que ellos sí tenían conocimiento, ¿de qué era? De todo lo relacionado a la idolatría, a las comidas, a las carnes, a los nombres de esos dioses y a cómo se realizaban. Así que Pablo dice, sabemos que de esto todo el mundo sabe. ¿Por qué? Porque si alguien sabía de carne sacrificada a los ídolos, eran los corintios, porque eso era el pan diario, eso era lo que veían todos los días y en abundancia. Tanto así que, hermanos, imagínense, más de 30,000 dioses. Claro, todos no tenían un templo, no había recursos para todos, pero los principales tenían templo. Imagínense todo el mundo llevando sacrificio, quemando un 5%, cuanto más, de un animal, todo el resto vendiéndose. Era un negocio. Y lo triste detrás del negocio es que hay gente en la iglesia que empieza a tener conflictos sobre este tema que Pablo entonces tiene que abordar. Por eso dice en esta frase o en esta expresión, el amor edifica, el conocimiento envanece. ¿A qué conocimiento está haciendo referencia el apóstol? Porque si este conocimiento que está haciendo el apóstol es a la palabra de Dios, hermanos, es una herejía. Era sobre la idolatría.
sobre la idolatría y sobre el tema que se estaba desarrollando. ¿Por qué no sabemos? Porque Pablo dice, todo el mundo conoce de esto, pero por lo que va a decir a continuación, ustedes en esto también tienen graves problemas. Y fíjense cómo entonces dice el apóstol, esa frase, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Una de las cosas que nos hace pensar a nosotros es que la iglesia de Corinto estaban teniendo, como en muchas otras áreas, batallas sobre este tema. Y no solo que eran batallas donde estaban tratando de sacar a las personas de la idolatría, era batalla en cuanto a la madurez cristiana, era batalla que uno decía, no, pero en realidad mira, si es este Dios, que en realidad es este otro, pero que este Dios venció al otro, y el otro decía, yo lo voy a comer porque eso es mentira, y el otro decía, no, no lo comas por esto. Pablo está diciendo, ese conocimiento de ustedes secular no es suficiente. Ahora, ¿el amor de dónde viene, hermano? De Dios. Solo puede venir de Dios. Incluso un impío que practica amor lo hace aun cuando no tiene a Dios. ¿Por qué? Porque ese impío que está muerto en delitos y pecados contiene todavía imagen y semejanza, fue hecho. Por eso es que podemos ver a alguien que no tiene a Dios amar a sus hijos. Y tú dices, pero si el amor viene de Dios, sí, pero aunque esa persona no está arrepentido y es un impío que va camino al infierno, lo cierto es que en él hay imagen y semejanza de Dios. Por eso todavía, aunque una forma defectuosa, expresa características de su diseñador. Y miren cómo el apóstol está diciendo, en cuanto a este tema, sabemos que ustedes tienen conocimiento, pero una vez más, es un conocimiento vano. Hermano, yo les confieso que pasajes como esto y pasajes de Eclesiastés han sido manipulados por cristianos mediocres. Muchas veces escuchamos gente, ¿qué es eso de estudiar tanto la Biblia? ¿Qué es eso de tener que estudiar idiomas bíblicos, de estudiar en seminario? En una ocasión alguien se atravesó con la persona equivocada, porque los apóstoles, dime el seminario que fueron los apóstoles. Bueno, con Jesucristo 3 años y medio, y era teoría práctica, enseñaba milagros, enseñaba sanidad, enseñaba, reprendía, regañaba, mostraba amor, caminaba por las aguas, los hacía caminar a ellos, se hundían, los sacaba. No puedo entender cómo gente dentro de las congregaciones pueda oponerse, hermano, al estudio de las Sagradas Escrituras. Claro está que nosotros no adoramos seminarios o adoramos institutos, porque eso es un medio. ¿Para qué? Para acercarnos más a Dios y su palabra, para amar más al Señor. Ahora, en cuanto a esto, hay un autor llamado Matthew Henry, que es, creo que es un excelente autor en muchos de sus temas, y él dice, un conocimiento que conduce al orgullo solo sirve para engreír al sujeto. Escuche bien, un conocimiento que conduce al orgullo solo sirve para engreír al sujeto y hacer que se desentienda del bien del prójimo. Hermano, nosotros vemos eso día a día, ¿sí o no? En los trabajos. Tú trabajaste 20 años con Josefino, y esos 20 años con Josefino, a Josefino le dieron un cargo. Josefino fue a La Habana, hizo una maestría en no sé qué, Josefino regresó y se cree el dueño del universo. No, porque ahora ahora estoy en otro nivel. Sí, porque yo ya sabes, ya yo soy cuadro, ya yo tengo esto, ya yo tengo mis carneses, ya yo tengo no sé qué, ya yo tengo qué sé yo. Hermano, como dice Matthew Henry, un conocimiento que conduce al orgullo no puede venir de parte de Dios. Un conocimiento que te hace desentenderte del amor al prójimo no puede venir de parte de Dios. Y sigue diciendo este autor, mientras que el amor, o mientras el que ama edifica, construye, procura el bien del prójimo, y con eso mismo llega él mismo a la verdadera estatura espiritual. Una de las cosas, hermanos, que vemos en el apóstol, como dice el verso 3, si alguien ama a Dios, miren el contraste que presenta el apóstol Pablo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. El apóstol Pablo no está criticando, por supuesto, la Escritura, porque esto mismo, ¿qué cosa era? Esto que están leyendo ellos era revelación del Señor. Y esa revelación, lo que está poniendo en tela de debate es ese conocimiento que tienen ustedes. Es un conocimiento secular. Es un conocimiento del mundo. Ahora, ¿está mal estudiar en el mundo? ¿Pasar a la universidad? ¿Prepararse en una carrera? Claro que no. Pero si eso que estudias o eso que estás haciendo de alguna forma te hace olvidarte de Dios, del prójimo, de su palabra, nada bueno está provocando en tu vida. Ningún bien le estás haciendo
a este mundo. Pero fíjense cómo el apóstol decía, este autor, el fundamento del conocimiento verdadero es el conocimiento personal de Dios. No se puede tener un conocimiento verdadero. Una cosa es tener información, hermano. ¿Cuántos de nosotros conocimos a esos profesores universitarios que tú decías, oye, es una cátedra? Esa persona sabe tanto y su relación con Dios, no es creyente. ¿De qué le sirve? ¿Qué va a hacer al final de sus días cuando tenga que presentarse delante de la fuente de la sabiduría? Amados hermanos, mire que hay arrogancia en este mundo. Porque cuando uno conoce, y eso todo estudiante se da cuenta de eso, cuando tú ves a esos profesores que verdaderamente saben, son humildes. Y son gente que no están haciendo alarde de todo lo que saben, sino que están tratando de que tú aprendas. Como decía un pastor, la gente no estará tan interesado en cuánto sabes hasta que tú le muestres cuánto le amas. Y eso es lo que está hablando sobre el amor y conocimiento. Un conocimiento defectuoso y el amor que involucra el fundamento en el Señor, el amor de Dios. Agustín de Hipona, uno de mis autores preferidos del siglo IV, él decía, el verdadero conocimiento te hace humilde y te acerca a Dios. El falso conocimiento te hace arrogante y te aleja de Dios. Mis amados hermanos, y cada uno de estos personajes que he citado, ellos tenían también defectos, pero una de las cosas que entendieron, como el mismo apóstol está hablando a esta iglesia, es ese conocimiento defectuoso que ustedes tienen sobre los ídolos, poniendo a un lado el amor de Dios, les va a seguir haciendo daño. Porque los creyentes no estamos para decir cuánto aprendemos de la Biblia, sino cuánto vivimos la palabra del Señor, hermano. ¿De qué le sirve a alguien saberse todas las posturas teológicas en cuanto a la segunda venida del Señor, si es un milenio terrenal o si no es terrenal, si en realidad el rapto va a ser de esta forma, va a ser de la otra? Y cuando el Señor venga, dice al infierno. ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirve al hombre dominar toda la información? Miren, la palabra del Señor nos informa, pero lo que lo hace diferente a la información secular es que nos transforma. Por eso, mientras más aprendemos de las verdades del Señor, nuestras vidas tienen que mostrar más el Evangelio de Cristo. ¿Alguien puede decir amén a eso? Así que, cuando Pablo está hablando de esto, él dice, entendamos nosotros que ese conocimiento que ustedes tienen sin el amor, recuerda, este tema donde Pablo lo va a volver a introducir a los Corintios, en el capítulo 13, donde habla del amor, pero no es ahí, sabemos que no está hablando del amor de pareja, sino está hablando de este amor de gente que dice amar a Dios y no se soportan entre ellos. Y Pablo está diciendo, el que ama a Dios es conocido por Él, porque la única forma en que el hombre puede amar a Dios es porque Dios le amó primero. La única forma en que una persona puede decir, amo a Dios, llegué a Él, es porque después reconozca, sí, pero llegué a Él porque Él vino a mí. Porque no, Dios no estaba perdido, hermano. Hay personas que dicen, no, encontré a Jesús. Jesús estaba perdido. El que estaba perdido eras tú. El que estaba perdido era yo. Tú no encontraste a Dios. Dios te encontró en tus delitos y pecados. Dios miró mi vida y viendo que en mí no había nada bueno. El hombre puede mirar y decir, wow, mira lo que hace, mira cómo se ha comportado, mira cuántos premios Nobel en el mundo. Y se dice Nobel, no me estoy equivocando, no se dice Nobel, se dice Nobel, el apellido de este señor. ¿Cuántos premios Nobel en el mundo que no conocen a Dios? Y está considerado como uno de los premios de mayor prestigio porque es alguien que ha contribuido contundentemente a la paz y al desarrollo de las sociedades. Y muchos de ellos, yo no entiendo este mundo, pero muchos de ellos tienen premios Nobel y han iniciado guerras y han exterminado naciones. ¿Cómo puede? Claro, porque quien está usando el parámetro es un hombre sin Dios. Así que cuando Pablo está diciendo, más el que ama es conocido por Él, debemos entender, como dice el verso 4, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Y miren cómo Pablo dice, sabemos que un ídolo nada es. El término ídolo viene del griego eidolo, que es imagen. La cuestión con esto, ¿qué dice la palabra del Señor sobre las imágenes? Sobre los ídolos, ¿qué dice la palabra del Señor? Incluso los 10 mandamientos. Solo no adorarás o te harás
imagen de lo que está en el cielo, debajo del cielo, la tierra, ni les adorarás. Es decir, que cuando se habla de idolatría es un tema claro en la Biblia. ¿Cuál fue uno de los pueblos que más problemas tuvo con la idolatría? Yo te diría que el pueblo de Israel. ¿Cómo es posible que Moisés esté recibiendo los 10 mandamientos en el Sinaí y cuando viene bajando escucha algarabía en el pueblo y su hermano, el sacerdote Aarón, está haciendo unos becerros de oro para que el pueblo diga: este fue Jehová que te sacó de Egipto? Hermanos, hay una batalla constante en el corazón del hombre hacia la idolatría. A veces convertimos en un ídolo no solo imágenes, sino personas. Hay personas que desbordan tanto un sentimiento intrínseco por un hijo que lo convierte en un ídolo, o por un esposo que lo convierte en un ídolo, o por un personaje histórico que lo convierte en un ídolo, o incluso hasta por algún creyente que lo convierte en un ídolo. La definición de un ídolo es todo aquello que se asemeja, que va por encima o simplemente está tratando de ponerse a la altura de Dios. Un trabajo se convierte en ídolo para muchos. Tantas cosas que se pueden convertir en ídolos que te roban tu adoración genuina al Señor. Y fíjense entonces cómo el apóstol está diciendo: sabemos que un ídolo nada es en el mundo. Ahora, muchos miembros tenían raíces en el paganismo y necesitaban que Pablo a esta iglesia les guiase para poder enfrentar el problema que ellos estaban teniendo con la comida. Porque no sé si tú lo sabías, pero uno normalmente debe comer todos los días. Y esto era un problema que ellos tenían todos los días. Yo quisiera hacer una pregunta sincera. ¿Y alguien en medio nuestro, antes de venir al Señor, alguna vez practicó la idolatría? ¿Tenía una creencia, una estampillita? ¿Alguien? Sin pena. Hay 2 o 3, ¿verdad? Que teníamos la creencia en algo. Ok, yo quiero ilustrarle algo. No se asusten. No estoy creando una nueva religión. Pero necesito ayuda. Ya, ¿me puedo ayudar aquí? Bueno, yo no. El ídolo necesita ayuda. ¿Se ve ahí? ¿Se ve ahí? Ok. Quiero representarte lo que es un ídolo y lo que es la idolatría en este mundo. Y hoy, por supuesto, quizás usted se pueda reír, pero hermano, más de la mitad del mundo está detrás de estas cosas hoy. Y muchos de ustedes, como levantaron la mano, creían en estas cosas. Ahora, vamos a llamar vamos a pensar, esto es un pedazo de madera que alguien lo aserró, pero ¿quién lo aserró? ¿Un Dios? ¿Un Dios aserró esa madera? No, fue un hombre, ¿no? Y cuando vemos, esto está feo, cuando vemos este ídolo, bueno, tú dices, ¿qué debería tener ese ídolo? Debería tener ojos. Por favor, no juzguen porque serían disciplinados. Mis artes de pintura. Debería tener un ojo. Bueno, debería tener 2, ¿no? ¿Verdad? Vamos a hacerle unas cejas, porque no es un ídolo tan feo. Vamos a hacerle una nariz y una boca. ¿Se ve atrás? ¿Se ve atrás? Entonces, las orejitas por aquí, ¿no? Y un poco de pelo, porque no. Aquí en la iglesia tenemos muchos calvos, ya. Es un ídolo peludo. Ahora, esto parece ser sus manos, ¿no es verdad? Por presupuesto, este ídolo ahora no tiene muchos pies, tiene un solo pie. Pero quiero que pienses en esto. Cuando el hombre adora a los ídolos, ¿qué es lo que le pide las personas a los ídolos? ¿Le pide salud? ¿Sí o no? Ayúdame los que tuvieron en idolatría. Piden salud, piden dinero, bienestar, piden que le haga daño a sus enemigos. Sí. Piden protección. Pero ¿qué hace este mundo con los ídolos? Porque hay ídolos exigentes, reconozcamos eso. Hay ídolos que se mandan y piden dinero. Y hay que ponerle dinero. Yo me enteré en estos días que hay
ídolos que toman café y se le pone café, comida, caramelo. No, y hay ídolos que son Pro Max. Sí, porque usted sabe que los teléfonos están los teléfonos más pequeños, más grandes. Mientras más van subiendo, por lo menos en iPhone, que es la marca verdadera, no mentira, por lo menos en iPhone es una buena marca, están los X, XS, Pro Max. Hay ídolos que son Pro Max. Que hay que ponerle carnero. Gallina. No en cualquier momento estos hijos le piden huevo. ¡Pan! ¡Pan, desgraciado! ¡Pan y pan! Pero sí, hay de los que piden pan y otros que son más exigentes y te piden pan con jamón. Jamón y queso, ¿cómo es ver? No, sí, porque hay ídolos Pro Max y exigentes. 4 gallinas o 3 no, pero que sean de más de 4 libras, sí, porque hay una maldición cuando es de 3 libras abajo, por eso. ¿Cómo? Puerco. No, ese ídolo no tiene madre, el ídolo que pida puerco. Hermano, que hicieron ahí el testimonio que dice que pedían un pollito así y para que se hicieran más rápido, le traían una gallina y se daba un banquete con la gallina. ¿Se acuerda que habían La cuestión con esto, amados hermanos, es cierto, nos reímos, pero quiero que pienses en esto. Cuando Pablo le está hablando a la iglesia de Corinto, yo creo que una de las cosas que está en la mente del apóstol y que debe estar hoy en todos nosotros es el Salmo 115. ¿Puede buscar conmigo el Salmo 115? Salmo 115. Miren lo que dice la palabra del Señor en este salmo. Rápido, por favor. Salmo 115 dice de esta forma: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. ¿Qué es lo que exige de una forma u otra el ídolo? Gloria. Reconocimiento. ¿Cómo? La gloria para él. ¿Por qué? Porque la gente le está pidiendo salud al ídolo, le está pidiendo protección al ídolo. Y lo interesante es que tú le pones el platico aquí de comida y si tienes perro en la casa, ay, pobre ídolo que ese día no almuerza. Ni el propio ídolo puede defenderse del perro que le come la comida. Pero dice el Salmo 115, ¿están ahí conmigo? Verso 1. Sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir la gente, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios. ¿De qué Dios está hablando aquí el salmista? De Jehová de los ejércitos, el único creador de los cielos y la tierra. Escuchen, lo único que hay en ese ídolo que ha creado Dios fue la madera, porque fue Dios el que creó los árboles. Eso es lo único que hay en ese ídolo que puede pertenecerle a Dios. El árbol, pero ese árbol no se hizo por sí solo un ídolo. Fue un hombre como tú y como yo que empezó a cerrarlo, empezó a decorarlo y ahí hizo un ídolo. Yo reconozco que este es de los ídolos más feos que usted pueda ver, pero dice el Salmo 115, verso 3, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos, y ahora pasa a la tercera persona, los ídolos de ellos, por una parte está nuestro Dios, pero los ídolos de ellos, ¿qué son? Plata y oro, obra de manos de hombres. Evidentemente, aunque feo, ¿qué es lo que está detrás de esto? La mano de los hombres. ¿Quién hizo los ojos, las manos? Incluso fíjense si está la mano de los hombres, que ahora mismo literalmente está la mano de Juan y sosteniéndolo, porque no se puede sostener por sí solo. Y mire cómo dice: los ídolos de ellos son plata y oro, obras de manos de hombres. Tienen boca. Dice, tienen boca, mas no hablan. Tienen, dice, ojos, a pesar que son unos ojos bonitos, ¿no? Digo yo, no sé, es abstracto, es abstracto. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, está aquí, mas no palpan. Tienen pies, este tiene uno, no mucho, pero no andan. No hablan con su garganta, pero miren ahora esto. Semejantes a ellos,
Pero ahora, vamos a pensar que esto lo hice yo y no conocía al Señor. Yo tengo ojos, pero yo sí veo. ¿En qué yo soy semejante a Él que tiene ojos y no ve? Porque pide para Voy a hacer la pregunta de una pequeña observación. El ídolo tiene ojos y no ve. Y el salmista, por revelación divina, está diciendo, semejantes a ellos son los que lo hicieron. Aunque yo tengo ojos y puedo ver el muñeco, con mis ojos no puedo discernir que solo hay un Dios. ¿Quién es el Dios que da la vida y la quita? El único Dios verdadero. Y el hombre le ha dado la espalda al Dios verdadero y le está diciendo a un palo, o a una imagen, o a una foto, o a un muñeco, le está diciendo, protégeme, por favor. En una ocasión, una de estas personas se compró un ídolo de estos bien grande, sí, porque hay de todos los tamaños. Se compró un ídolo de estos bien grande y empezó a pedirle al ídolo. Y dice, oye, no me responde. Y fue al que se lo vendió. Dije, compadre, ¿qué pasa? Que el ídolo que tú me vendiste no me responde. Y dice, mira, coge un taladrito y abre los huequitos, porque puede ser que esté tupido. Tú sabes que en estos tiempos hay... Él cogió el taladro, le hizo fui, le siguió pidiendo, el ídolo no respondió. Le dijo, oye, mira, le abrí ahí los huequitos y no responde. Mira, coge una barrena bien de las más gruesas que tenga y ábrele bien los huecos. El hombre le hizo y le siguió pidiendo y no respondió. Y dice, oye, para mí que a ti te entran las cosas por aquí y te salen por aquí, porque tú no respondes. Mis amados hermanos, ¿cuántas personas están muriendo sin Jesucristo por estas mentiras? ¿Cuántas personas pueden estar en las congregaciones hoy que, aunque no tienen esos muñecos, tienen ídolos en su corazón que todavía no se lo han dado al Señor? Usted sabe que hay muchas personas que todavía mantienen supersticiones, que si la chancleta hay que ponerla cruzada, que si un azabache, que si el elefantico hay que ponerlo de espalda para la puerta, que si hay que poner un guanito, que si hay que tener un sagrado corazón. Hermano, todo eso es idolatría. Una de las cosas es porque la Biblia lo dice, y miren cómo sigue diciendo el texto, semejantes a ellos son los que lo hacen, y cualquiera que confía en ellos, es tan ciego el que lo hace, pero en este caso el que lo hace es el que a veces más ganancia tiene, porque lo hace y lo vende, pero es tan ciego el que lo hace como el que confía en ellos. Dice, oh Israel, verso 9, confía en los ídolos, dice la palabra del Señor. Eso es lo que dice el verso 9. Dice, oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, hablando del sacerdocio, confía en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel, a la casa de Aarón, bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y grandes aumentará Jehová bendición sobre nosotros y nuestros hijos. Benditos nosotros de Jehová, vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio, pero nosotros bendeciremos a Jehová desde ahora y para siempre. Mis amados hermanos, cuando nosotros hablamos de estas cosas, hermano, lo triste es como hay gente que dice, oye, no, yo respeto eso, muchacho. Mire, no confundas el respeto con las mentiras que nos ha dado este mundo. Los ídolos nada son. Nada. ¿Cuántas personas, y nosotros hemos tenido testimonio aquí, que muchas veces cuando vienen al Evangelio están todavía en ese temor de deshacerse de sus ídolos? Escucha, si hay un ídolo en tu casa, si hay un muñeco en tu casa, eso lo único que puede traer es maldición, porque solo hay un Dios sobre los cielos, en la tierra y para con su iglesia. El único que salva, el único que sana y el único que puede dar vida eterna. ¿Quién puede decir amén? Por eso, más que pedir protección a un palo, vivo confiado en que el Rey del Universo protege mi vida. Más que pedir alimento a un palo, o gastar el poquito café en esta basura, o gastar la vaca, bueno, vaca no, me fui diciendo, o gastar el pollito en esto. Mis amados hermanos, esto es una mentira. Y
lo triste del caso, lo más triste del caso, es cuánta gente hoy pone su confianza en muñecos. Cuánta gente hoy le da la espalda al Dios del universo y coge cosas de la creación para ilustrar al Dios del universo. Nada, no hay estampilla, no hay imagen, no hay cuadro, no hay muñeco que pueda contener la grandeza y la gloria de nuestro Señor. ¿Alguien dice amén? Así que, mis amados hermanos, cuando nosotros vemos lo que Pablo está diciendo, él dice, no hay otro Dios. Regresemos allá primero a los Corintios. Fíjense, ¿cuál es el argumento paulino cuando él dice acerca de todas estas cosas? Porque aunque hay algunos que no han entendido esto, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Así que la verdad divina, escuche esto, hermano, la verdad divina es que solo hay un Dios. Es que solo hay un Dios que ha enviado a su Hijo Jesús y nos ha dado su Espíritu Santo para que le adoremos, para que le glorifiquemos. Y fíjense cómo dice la palabra, pues aunque hay algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Esta afirmación que Pablo está diciendo, evidentemente no es una, escucha bien, no es una afirmación real, sino que es una afirmación mentirosa que dicen las personas el engaño. En otras palabras, Pablo no está diciendo hay muchos dioses y muchos señores, eso es una realidad, no. En la mente engañada de las personas hay muchos dioses y muchos señores, porque acabo de decir que solo hay un Dios. Hermano, imagínense los corintios, entre más de 10.000, 15.000, 20.000, 30.000 dioses. Pablo dice, epa, hay uno solo. ¿Y dónde hemos escuchado esto? Deuteronomio 6:4. Shema Israel, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y cuando dice Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, los judíos recitaban esto tanto en la mañana como en la tarde. Y una de las cosas que ahora Pablo va a introducir es por qué ustedes están teniendo conflictos por estos muñecos. Para que vea dónde llega el punto de la vida cristiana. Verso 6 dice de esta forma, para nosotros sin embargo solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Aunque en esta declaración no está Pablo mencionando al Espíritu Santo, como en otros textos lo hace, sabemos que aquí añadimos la parte de y un solo Espíritu que nos ha dado para consolarnos, animarnos, hasta que Jesucristo venga una vez más por su iglesia. Así, mis amados hermanos, cuando nosotros hablamos de qué es Dios, de quién es Dios, esto son muñecos falsos, ¿no? Nada de esto hace nada. Y lo triste del caso es cómo los hombres, dándole la espalda a Dios, están involucrados en esta ceguera. Que hoy tú y yo vemos esto y decimos, Dios mío, qué ridiculez, que yo creía en aquello. Y no solo que creía, sino que tenía miedo. Porque mucha de la gente cuando ve estas cosas dice, no, mira, yo lo tengo, pero ese es de mi abuelita. Pero él es un tío mío. Es como que tú tengas una bomba en tu casa y dices, no, pero esa bomba va a explotar, pero no es mía, esa es mi abuelita que lo va a tirar, explota. Mis amados hermanos, semejantes a esos dioses falsos son todos aquellos que lo hacen y aquellos que confían en Él. Por eso nosotros podemos decir, bueno, estas cuestiones, una de las cosas que nosotros podemos decir es, Señor, gracias, porque yo era ciego, yo era sordo, yo tenía manos y no podía actuar correctamente, yo tenía pies y no podía dirigirme hacia ti, pero viniste a mí. Y a diferencia de ese muñeco, hoy tengo ojos y puedo ver que tú eres Dios. Hoy tengo oídos y puedo escuchar tu voz y tu palabra y seguirte. Hoy tengo manos y puedo actuar para tu reino. Hoy tengo corazón y puedo amarte porque tú me amaste a mí. Hoy tengo pies y puedo llevar tu palabra porque me has dado tu palabra. En otras palabras, hermano, qué benditos y qué bendecidos somos que éramos igual que estos muñecos. Y de ahí el Señor nos sacó para darnos vida y vida eterna. Así que, déjenme, nadie se siente mal porque ponga el ídolo aquí, ¿verdad? Sí, bueno. Ahora, después de ver esta primera imagen, la verdad divina detrás de lo sacrificado a los ídolos, ¿cuál es esa verdad divina? Que los dioses nada son
y que solo hay un Dios. Entonces veamos en segundo lugar la madurez cristiana. Pablo ha dado la plataforma teológica de que solo hay un Dios, para entonces ahora hablar del amor entre los creyentes en cuanto a estos temas de la idolatría o los sacrificados a los ídolos. Lo primero que veremos en los versos 7 y 8 es una conciencia débil. ¿Cuál es la definición paulina de la conciencia débil? Dice, porque no en todos hay este conocimiento. ¿Cuál? ¿Cuál conocimiento? De que solo hay un Dios. Habituados hasta aquí a los ídolos. La mayoría de los corintios, ¿de qué trasfondo vienen? No son judíos, son gentiles. ¿Y cuál es la cultura gentil? Politeísta. ¿Qué significa politeísta? Muchos dioses. Y fíjense cómo dice, los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más acepto ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Lo primero que está hablando Pablo aquí, en este verso, es el principio de que todo el mundo no entiende las cosas. Y la conciencia débil, fíjense que la definición de conciencia débil está hablando evidentemente de un creyente. Así que creyentes pueden tener una conciencia débil, pero no es el ánimo de que tú siempre tengas una conciencia débil. O en otras palabras, de que actúes con inmadurez. Nosotros hemos sido salvos para crecer cada vez más a la estatura del varón perfecto, hasta que Él venga por nosotros o nosotros vayamos a Él. Y Pablo, cuando introduce el tema de los ídolos, y en este caso de la conciencia, dice, entre ustedes hay gente que lo único que han hecho en toda su vida ha sido adorar ídolos. Eso es lo único que saben. Eso es lo único que conocen los nombres. Hermano, había que ser un experto en todo esto para retener tantos nombres. Yo no sé, pero una de las cosas que uno sabe cuando se está poniendo viejo es que con solo 2 niñas empieza a decirle el nombre de una a la otra, el nombre de la otra, la madre a la niña, y son 2 nada más. Imagínense tantos dioses falsos. Y cada uno de estos dioses tenían sus templos y la gente adoraba y la gente aprendía y la gente escuchaba. Así que, aunque ya no todos adoraban y servían ídolos, todavía el pasado estaba influyendo en varios de ellos. Y si ustedes comen comida como si estuviese sacrificada a los ídolos, como les decía, era casi imposible comerse una carne en Corinto y que esa carne no hubiese sido ofrecida en algún templo, porque era la práctica general de toda la ciudad. Y ese no era el problema. El problema viene ahora. ¿Qué quiere decir Pablo con esa conciencia débil? Los débiles no tienen principios estables de conducta. Dice esta nota que tomé. Cuando comen comida relacionada con la idolatría, su conciencia se carga de culpa. Su conciencia es débil porque tienen un conocimiento deficiente de sí mismo en comparación con otros creyentes. Eso es un tema delicado. ¿Por qué razón? Hermano, porque todo el mundo no tiene la misma madurez en la congregación. Todo el mundo no puede escuchar algo y entenderlo con la misma madurez que otro. Incluso tú y yo, hoy, no entendemos las cosas como lo entendíamos hace un año atrás. Como lo entendíamos cuando comenzamos en los caminos del Señor. Y dentro de un tiempo, la vamos a seguir viendo todavía con mayor madurez. Ahora, entendiendo ese principio, Pablo no está animando a que la gente sea débil y que se conforme con serlo. Sino que está diciendo, reconocemos que hay deficiencia. Reconocemos que entre nosotros hay gente que no tiene la madurez necesaria para entender este tema. Eso nos enseña que para que la conciencia funcione correctamente, necesita estar bien informada con la palabra del Señor. Hermano, por eso cuanto más nos acercamos a su palabra, más maduramos y crecemos. Es probable que alguien aquí, cuando se convirtió al Señor, cuando el Señor vino a su vida, todavía tenía ciertos temores de esos dioses. O ciertas lagunas de esa foto y de esas cosas. ¿Por qué? Porque imagina que llevas 10 años en la idolatría. El Señor viene, ocurre el acto milagroso de la salvación, pero son 10 años en tu contra, en tu mente y todo lo que has visto, porque es un mundo de perdición. Es un mundo de mentira, pero escuchen. Ahora Pablo nos va a decir, y en el capítulo 10 lo expresa todavía más profundo, que detrás de esos muñecos no hay nada. Esos muñecos no son nada, pero detrás de ellos sí se esconden demonios. Y ese es el problema. Por eso que aquí Pablo no se centra a los demonios que están detrás de esos muñecos, sino que esos muñecos no son nada y que los maduros tienen que mostrar amor a aquellos que todavía no tienen toda la madurez. Y fíjense
¿Cómo entonces, dice el verso 8 en esta traducción, pero la comida no nos acerca a Dios? Nada perdemos si no comemos, ni nada ganamos si comemos. ¡Qué increíble esta declaración del apóstol! Está diciendo, tú te comes una comida que fue sacrificada a Esculapio. ¿Recuerdan Esculapio? ¿Alguien recuerda cómo se representaba Esculapio? A los médicos que están aquí. ¿Cuál es el símbolo de la medicina? La serpiente en el palo. Ese es Esculapio, esa no es la serpiente de Moisés, porque hay gente que dice, no, nada más. Y de Cuba, con el cristianismo y hebreo. Pero esa serpiente que está ahí es, algunos lo mencionan, Esculapio o Asculapio, que es el dios de la sanidad para los griegos. Por eso, recordemos que los griegos fueron padres de todos estos conocimientos, y una de las cosas que nosotros vemos en la palabra es cómo el apóstol está diciendo en el verso 8, la vianda no nos hace más acepto ante Dios, ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pablo está poniendo este tema donde va diciendo, ustedes están formando un conflicto por algo que no debería formarse. ¿Y eso de qué habla? Les pongo un ejemplo. Una de las cosas que todos los matrimonios pasamos, sobre todo en la primera etapa, donde empezamos a empastar, es que las mayores discusiones, y algunos me pueden decir si es así o no, pero las mayores discusiones en los matrimonios al principio son de las mayores tonterías. Una batalla y tú esto y hasta me voy de la casa, que esto no funciona. Y si, ¿qué fue lo que pasó? Que me cogió el tenedor mío. Que el cubo de agua no lo puso arribita, él sabe que tiene que ser arribita del... No, que el pomo de agua se empinó. Algunos dicen, esa palabra es fuerte, es para mí. Pero con el tiempo, ya uno dice, a ella no le gusta que me empine del pomo. Entonces la vela, cuando uno viene hay técnica, porque yo no quiero pelear. Algunos solteros dicen, consejo número 4, hermano, y lo triste del caso es que hay veces que los matrimonios se han roto incluso por tontería. ¿Por qué? Porque esa inmadurez es normal, pero aun cuando nosotros nos casamos y no tenemos toda la madurez de cómo tratar, porque no hemos estado casados. Algunos sí vienen del mundo con esa experiencia y cosas así, que a veces es peor, no es que sea mejor. Pero cuando uno está aferrado a Cristo y hay crecimiento en Cristo, al final uno dice, estas cosas hay que aprenderlas porque nos vamos a matar. No podemos. Entonces cuando tú empiezas a decir, esto no vale la pena discutir, esto no vale la pena pelear por esto. Pero el problema con los corintios es que por algo que era secundario, si quieres comer carne, toda la carne que existe en la ciudad está ofrecida a un ídolo. Y muchos estaban comiendo, pero había otros que eso le estaba doliendo. Y Pablo dice, los ídolos no son nada. Pero Pablo, fíjense, no está atacando a los débiles. ¿Por qué? El débil y el inmaduro. ¿Cómo? Si hay personas débiles en la iglesia o gente inmadura en la iglesia, ¿qué es lo que tiene que hacer la iglesia? ¿Votarlo? No. ¿Regañarlo? No, aunque hay corrección. Instruirlos, enseñarlo, porque cuando instruyes a alguien con su palabra, ya tú dices, bueno, es verdad, mira qué tontería, yo dije eso, mira qué clase de cosas, y no es así. Por eso Pablo en este momento no está atacando a esos débiles, a esos hermanos que dicen, ay, se está comiendo un bistec, Esculapio, ay, Esculapio. Y el hermano, gloria a Dios, gracias Padre por este bistec, oh, gracias Padre, qué sabroso quedó. Y el hermano decía, ay, es Esculapio, mira cómo mastica la cabecita de Esculapio. Porque la madurez habla de nuestro conocimiento del Señor, pero fíjense cuál es el principio bíblico. Y el apóstol dice, en el versículo 9, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. En otras palabras, los maduros sostienen a los más débiles.
no los pisotean. Cuando tú ves a alguien comenzando en la iglesia, por favor, acércate a él, acércate a ella. Cuando tú ves a alguien que incluso, tú ves a un joven que está comenzando y tú ese primer día le dices, no, si tú vas a entrar a esta iglesia, aquí vienes con saya larga. ¿Qué estás haciendo? A una persona que todavía no entendió el evangelio ni por qué los creyentes vestimos nuestro cuerpo con pudor, lo están mandando al mundo. Venga para acá y un día tú vas a entender por la palabra de qué forma vestirte. Eso me dijo en estos días una ancianita. Estábamos en este ministerio que hay en estos días en el Calero, que es cargar agua. Y entonces estábamos en toda esta cargadera de agua. Y dice la viejita, pastores, mire, yo no voy porque yo no tengo vestido. Me hace falta, no voy a ver así mismo como está. No, que ahí dice que hay con vestido. Yo por dentro, ay Dios mío, que ninguna de mis viejitas me haya dicho que aquí hay que venir con vestido. Hermano, todos no tienen la madurez. Todas las personas no crecen de la misma manera. Y aunque todos estamos llamados a crecer, Pablo en esta ocasión está hablando de madurez cristiana. Como escuché yo de mi pastor hace muchos años, que él decía, el más maduro siempre pide perdón. El más maduro siempre dobla primero la cabeza y viene humillado primero. Ahora, lo que Pablo nos está diciendo en el texto, dice, miren, esa libertad que ustedes tienen, de que ustedes han entendido que ese muñeco no es nada. Tú vas a hacer que tu hermano, y le voy a ilustrar, tú sabes lo que es que tu hermano, que no tiene madurez ninguna, por un palo, por un muñeco, tu hermano se siente herido. E incluso Pablo es más fuerte aquí, cuando dice, tú vas a hacer que tu hermano se perderá, en el verso 11, que tu hermano se pierda. En otras palabras, diciendo que tu hermano se aleje. ¿Por qué? Porque tú no pudiste retenerte por amor a él y decirle, yo no voy a comerme esta comida, yo no voy a hacer que esto le haga daño por un muñeco, por un palo, por algo que no tiene sentido. Hermano, por eso cuando hablamos de madurez cristiana, todos estamos llamados a crecer en el evangelio. Cuando nosotros vemos en las iglesias, la mayoría de las veces, los problemas más grandes en las iglesias son por cosas triviales. Y una de las cosas que estamos haciendo con el discipulado de estos 20 y tantos hermanos es que hemos entendido, mira, son nuestras doctrinas fundamentales, pero en lo esencial, unidad. En lo no esencial, amor. Y en el resto, todavía más amor. ¿Por qué razón? Porque es imposible que todos estemos creciendo a la misma vez, de la misma forma y en el mismo tiempo. Pero sí te puedo decir algo, que los que más están creciendo nunca andan solos. Los que más están creciendo están buscando cómo ayudar a otros, cómo animar a otros y cómo acercarse a otros. Porque a mí se acercó alguien al principio, incluso hoy se acercan hermanos y dicen, mira esto, y escucho sus consejos. Como a ti, si la pregunta es, ¿para qué Dios te ha puesto en esta iglesia local? ¿Para ser el que más sabe de Biblia? ¿Para ser el que más predica? ¿El que más visita? ¿El que, no sé, la lista lo que quieras poner, el que más sirve? ¿O te ha puesto aquí para dar gloria al Señor, poner tus dones y talentos para edificar a la iglesia y juntos gastar nuestros años aquí hasta que el Señor venga? Si es esto último para lo que el Señor te ha puesto aquí, pues entonces bienvenido, pues estás en el lugar correcto. Donde gente imperfecta es transformada a la imagen del varón perfecto día a día. Y mientras más crecemos, más amor tenemos que mostrar por los más pequeños en medio nuestro. Y la palabra del Señor, nos dice Pablo, no tomen esa libertad para que los débiles tropiecen. No tomen esa libertad para que aquellos que aman al Señor, pero todavía necesitan dar los pasos. Mire, una de las cosas que a veces nosotros cometemos el error es que cuando comenzamos, nosotros escuchamos y decimos, mira cómo fulano ora. ¡Wow! ¡Qué bien ora! Mira cómo, ¿a cuántos le pasó eso? Y en uno de sus discipulados le dijeron, ¿puedes orar? No, es que yo no tengo esas palabras. Es como que usted se imagina, usted está al lado de su esposa y alguien te pregunta, ¿le puedes decir ahí a tu esposa algo de parte mía? No, yo no tengo esas palabras para hablar con ella. Es hablar con Dios. Pero a veces las personas, por supuesto, por malas enseñanzas, ven a aquellos que más han crecido más lejos de las personas. Hermano, por eso los pastores en las iglesias tienen que estar entre la gente. No pueden estar en una oficina. No, hay que sacar una cita. No, en realidad para el mes que viene no, porque me puedes agendar y no sé qué.
Los líderes en la iglesia, los hermanos que están sirviendo los ministerios, tienen que estar entre la gente. ¿Por qué? Porque si el grande de los grandes estaba entre los 12 y eran 12 cabezones, y perdonándolos y amándolos y enseñándolos y modelándole la verdad, ¿quiénes somos nosotros para no hacer eso? Y Pablo está diciendo, verso 10, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Yo he pensado, cuando estaba preparando esta parte del texto, yo trataba de ver una imagen. Y usted se imagina que usted vaya por un bembé, pero es que la imagen no aplica. Eso no es lo que estaba pasando en Corinto. Que tú dices, voy por un bembé y yo veo de pronto a Iván. Mira, Iván, ¿qué tú haces ahí comiendo ese bistec? No, Ale, esto estaba tremendo aquí. Ven para acá. No, pero yo adoro al Señor. No es eso lo que estaba pasando en Corinto. Porque no era un bembé en un solo lugar. No era eso. Es que todos los comederos, toda la carnicería, era carne ofrecida a los ídolos. El contexto es diferente, no se me atraiga. Yo era niño, bien pequeño, un adolescente, 13, 14 años. Los vecinos nuestros, ellos siempre nos daban dulce. Y como mi currículo, ¿no? Mi historia, mi biografía es como la de todo cubano, humilde, rayando para la miseria extrema. Yo veía que todo, en cierta fecha, ellos venían y nos daban bombones y yo decía, y yo iba creciendo. Yo dije, oye, hace rato que esta gente no... no, pero no, que es el 17 de diciembre. No, que es el 4 de diciembre. ¿No? Y mientras iba creciendo, un día voy a ir y dice, oye, ya ahora viene el día de San Lázaro, voy comprando los bombones. ¿El qué? No, espérate, no. Yo dije, Señor, yo oro porque no tengo trabajo para comer bombón. Señor, reprende todos los demonios. Era el cristiano de niño, reprende todo eso y me come bombón en el nombre tuyo, Padre, que no me haga daño. Pero en ese caso no era madurez cristiana, sino era necesidad de pequeño. Pero la pregunta es, ¿qué me podía hacer ese bombón a mí? Aunque era un jovencito que le pertenecía al Señor, ¿qué podía hacerme? Por el medio de ese bocado, que era lo que creían los corintios, los débiles, lo que creían era que se podía morir, que cuando masticaba, estabas masticando al ídolo. Ese muñeco, nada es. Aunque en el capítulo 10, para que no existiesen dudas, Pablo va a estar diciendo, mira, no vayan a esos lugares, y ya, quítense eso de arriba, busquen otras medidas. Pero aquí Pablo no habla de no ir a esos lugares porque él está enfocando o está enfatizando que el amor entre los creyentes, hermanos, y eso nos da a nosotros muchas enseñanzas. Por amor a nuestros hermanos, hay veces que nosotros tenemos que decir, es cierto, un día lo vas a entender. No, que yo en realidad, que mira, no, tranquilo, vamos a orar por eso. No, que el día de las madres, no sé qué, yo voy al cementerio, no sé qué. Bueno, no está mal ir y arreglar y todo, porque al final estás recordando la memoria de esa persona, pero tú no vas a adorar a alguien, tú no vas a poner velas a alguien. Los cristianos no ponemos velas a esas cosas, porque eso son tradiciones de religiones perversas, pero sí arreglamos esos lugares, recordando la memoria, anhelando, ¿verdad?, que el Señor venga por su iglesia, que eso es lo único que puede recordar la muerte para nosotros los creyentes. Gente amada que estuvo entre nosotros, pero que ya hoy o está en la presencia del Señor o está en un lugar de condenación. Cuando nosotros vemos la vida cristiana a través de los ojos del Evangelio, hermano, hay que crecer, hermano. Hermano, no podemos llevar un año en la iglesia y seguir siendo inmaduro. No podemos llevar meses en la congregación y ser la misma persona que cuando empezamos. ¿Por qué? Porque cuando uno está en el Evangelio, como el niño cuando se está alimentando, el principio natural es que crezca y se desarrolle. Así tiene que ser el creyente en una iglesia, por lo menos en una iglesia bíblica, por lo menos en una iglesia del Señor. Entonces cuando Pablo se refiere a ello, le dice en el verso 11, por el conocimiento, verso 10, perdón, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolo, la conciencia de aquel que es débil. Fíjense que Pablo se dirige a los maduros, no a los débiles. La conciencia de aquel que es débil ¿no será estimulada a comer lo sacrificado a los ídolos? Te pongo la representación. Un Corinto venía y ahí estaba el templo y aquí al lado el comedor o la carnicería vendiendo igual. La carnicería te llevaba para la casa o en el comedor consumías ahí mismo. Y venía un hermano
en Corinto, y estaba ahí el ídolo, y estaba el templo, y decía, por favor, ¿me puede servir un plato de comida? ¿Y qué hacen los creyentes? Que después en el capítulo 10 vamos a recurrir de nuevo al mismo tema. Lo que Pablo añade nuevas ideas aquí, esclareciendo y cerrando el tema de la idolatría. Y Pablo dice, entiende que tú ahí, está el muñeco, eso no es nada. Está la comida y tú por la oración santifica los alimentos. Y se acabó. Nada puede entrar a mí. Pablo dice, porque comemos, no estamos más cerca de Dios, porque no comemos. El problema aquí era el débil, que entonces miraba y decía, ay no, se está comiendo esa carne. Y decía, bueno, yo también la voy a comer. Pero el problema es que el débil no venía con la misma madurez que tú. Venía, bueno, si al final que es líder en la iglesia, lleva años en la iglesia, es un siervo, lleva años y es maduro y lo hace, pues yo también lo voy a hacer. Y es lo que Pablo dice en el verso 11. En el verso 10, la segunda parte, no será estimulada a comer la carne sacrificada a los ídolos. En otras palabras, tú eres maduro y eso no te afecta, pero puedes hacerle daño a uno que está creciendo, a uno que todavía no ha entendido todas las verdades del evangelio de esa forma en que tú las has visto. Y miren el mandato de Pablo. El mandato de Pablo, en el verso 11, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, por quien Cristo murió. Pablo está haciendo una pregunta que yo creo que es bien delicada. Porque él está diciendo, tú vas a hacerle piedra de tropiezo a tu hermano. Tu hermano que está buscando al Señor, tú vas a hacer que por un plato de comida se pierda, se aleje, su corazón se destruya, su fe sea atacada. Tú sabes lo que estás haciendo. Miren cómo dice Pablo. De manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Pablo pone este tema tajante. Hermanos, así hay mucha gente que a los que están comenzando en el evangelio se les vuelven piedras de tropiezo. Gente que está empezando, y hay gente que se olvida que aquí nadie se convierte al Señor dominando las escrituras, presentando la defensa de la fe, entendiendo todas las enseñanzas de la Biblia. Y eso nos habla a nosotros de que, como mismo no todo el mundo crece de la misma forma, hay gente en las congregaciones que tienen que humillar su orgullo y decirle, Señor, ayúdame a parecerme a Cristo. Ayúdame a mostrar amor a mis hermanos. Hermano, si tú eres una piedra de tropiezo para los hermanos en la iglesia, dice el apóstol Pablo, y en esta mañana lo recalco, estás pecando contra Cristo. A veces es imposible que en la iglesia no haya conflictos entre los hermanos. Es imposible que no tengamos discrepancias, que no tengamos diferentes puntos de vista sobre algo. Es imposible que en una ocasión no tengamos una situación determinada. Pero esto es para los que más tiempo llevan o los que más madurez puedan tener. Todos estamos llamados a animarnos los unos a los otros. Todos estamos llamados a soportarnos. Y la idea de soportarnos, cuando dice soportados los unos la carga de los otros, es que si veo a mi hermano en medio de una batalla, más que juzgarlo, decir, Señor, ayúdame, ¿cómo yo puedo orar por él? ¿Cómo puedo ayudarle? Hermano, por eso que la iglesia no es un club social donde todos tenemos que sentirnos bien. Es el cuerpo de Cristo donde todos tenemos que anhelar dar gloria al Señor en la forma que vivimos y nos expresamos aquí y afuera. A veces es doloroso que un cristiano quiera arreglar algo y dice, a fulano, ni muerto lo contrato. Porque ¿cómo? Escuchen todos los que tienen negocio. Usted tiene que ser un testimonio para la iglesia. Usted tiene que ser un testimonio. Se lo pongo de otra forma. Gracias al Señor, aquí cada vez que hay que arreglar algo, aquí tenemos albañiles, tenemos gente que sabe de electricidad, tenemos gente que sabe esto de lo otro. Pero nosotros tenemos que mostrar el evangelio incluso desde esos negocios. Y es difícil, yo sé que es difícil. Pero si Dios te ha dado la oportunidad de prosperar y tener un tipo de negocio, como muchos entre nosotros lo hacen, y lo hacen con amor para la iglesia. Y claro que en ocasiones hay que cobrar algo porque esa es la comida que le vas a poner a tus hijos. Pero si nosotros vamos a hacer bien, claro que tenemos que hacerlo con mayor amor para los hermanos de la fe. ¿Por qué? Porque estamos llamados a mostrarnos el amor aquí, en el servicio, pero cuando salimos, después del día del Señor, después del domingo, entre semana, los unos con los otros. Mis amados hermanos,
una actitud de madurez, habla del carácter del creyente. Lo repito, una actitud de madurez habla de nuestro carácter en Cristo. Mientras más tiempo llevemos en el Evangelio, más a Cristo deberíamos parecernos y más al Señor deberían oler nuestras acciones. ¿Por qué? Porque al final Pablo dice, verso 12, de esta manera, pues pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Y miren cuál es el resumen de lo que Pablo está mencionando en el verso 13. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, recuerden, no era la comida, sino el ídolo que estaba detrás de esa comida. Y Pablo dice, si eso a mi hermano le es ocasión de caer, no comeré carne jamás. Pablo no está diciendo que se va a convertir en vegetariano. Pablo está diciendo, yo voy a sacrificar cosas en mi vida por amor a mis hermanos. Claro, que uno ora para que esos hermanos crezcan y después comenzar a comer carne de nuevo. Pero, mis amados hermanos, Pablo está diciendo, yo no voy a permitir que por algo tan trivial que yo he entendido en la madurez, que esto pueda hacer daño. Yo no voy a dejar que mi hermano se pierda, que mi hermano se desanime en el Evangelio del Señor. Así que el apóstol, terminando esta parte, nos dice, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mis hermanos. ¿Qué hemos visto hasta aquí? En cuanto a los sacrificados a los ídolos, la verdad divina detrás de los sacrificados a los ídolos, ¿cuál es esa verdad divina? Que no hay dioses fuera de Dios, que los ídolos no son nada, que solo Dios es verdadero, que solo Él nos ha dado al Hijo y que el Padre y el Hijo nos han dado su Espíritu Santo. Él es el único que merece toda la gloria. ¿Cuál es la madurez cristiana detrás de los sacrificados a los ídolos? No dejes que por una comida, no dejes que por una acción, no dejes que por una cosa tan trivial tu hermano tropiece. ¿Cómo podemos mostrar el Evangelio en una congregación donde todos no tienen la misma madurez? Recuerda que las gotas de sangre que fueron derramadas por ti en la cruz fueron derramadas también por tu hermano. Recuerda que tú no merecías nada, yo no merecía nada y mi hermano tampoco merecía nada, más fuimos perdonados. No dejemos que cosas secundarias, iglesia, escuche esto, no dejemos que cosas secundarias provoquen desunión en medio nuestro. Vivimos en una sociedad donde vive de las apariencias, todo es apariencia. Ahora usted sabe que viene una fecha y apariencia. No hay comida, no hay gasolina, no hay nada para apariencia. Carteles para la calle y a demostrar que todo está bien. Está bien, que cada cual disfrute las cosas como quiera disfrutarlas. La iglesia no puede vivir de esa fantasía. La iglesia no puede vivir de esas mentiras porque es iglesia. Y tenemos problemas, sí. Tenemos gente que es inmadura, sí. Pero tanto a maduros como no tan maduros, el Señor nos llama a por medio de la cruz, por la cruz de Cristo, mostrar amor los unos por los otros. ¿Por qué razón? Porque al final la salvación viene de Él. Y lo que yo puedo hacer en mi hermano es para animarle, para consolarle, y no para ser piedra de tropiezo. Hermano, no seamos piedras de tropiezo en la iglesia del Señor. En cuanto a los sacrificados a los ídolos, hay una verdad divina, solo hay un Dios. En cuanto a los sacrificados a los ídolos, la madurez cristiana nos habla de amar a los demás y guardar a los demás. El que más ama, el más maduro, es el que dobla la cabeza y que siempre pide perdón y dice, Señor, ¿cómo puedo ayudar a este hijo tuyo? Al igual que alguien un día lo hizo conmigo, ayudarle a crecer en el Evangelio. Quisiera que terminásemos orando. Señor, gracias.